Hola y bienvenido a Max el Gato Curioso. En pleno siglo XX, Marcos Rodríguez Pantoja, siendo tan solo un niño, protagonizó una historia extraordinaria y sobrecogedora. Se vio obligado a pasar su infancia y adolescencia entre lobos, viviendo de forma primitiva en la montaña. Fue Gabriel Jain, escritor y antropólogo, quien estudió el caso y lo convertiría en una novela, cuyo título es He jugado con lobos. Más tarde, en 2010, la historia fue llevada a la gran pantalla por el director Gerardo Olivares, con el título Entre lobos. Desde Max el Gato Curioso, te presentamos la historia sorprendente de un niño de 6 años, que logró sobrevivir solo en las montañas durante más de una década, gracias a ser adoptado por una manada de lobos. La historia de Marcos es triste y desgarradora. Nació en España en 1946, pero su vida se vio marcada por la pérdida de su madre. Su padre se volvió a casar y se mudaron a Madrid, pero esto no significó un nuevo comienzo para él. Su madrastra lo maltrataba y su padre lo vendió a un terrateniente, quien a su vez lo entregó a un pastor de cabras cuando solo tenía 6 años. La vida de Marcos nunca volvió a ser la misma después de ese momento, marcado por el abandono y el sufrimiento. Pero para Marcos, la vida en la montaña con el anciano pastor fue un momento de paz y tranquilidad, lejos del maltrato y la violencia que había conocido antes. Aprendió a cuidar el rebaño y a sobrevivir en Sierra Morena, una agreste cordillera de difícil acceso. Pero esta felicidad sería efímera, ya que al año siguiente, el anciano pastor falleció y Marcos se quedó solo, con tan solo 7 añitos, abandonado en la montaña. La soledad y el aislamiento lo invadían, pero la idea de volver a encontrarse con su padre y enfrentar de nuevo las palizas lo aterraba, por lo que decidió quedarse allí, aislado de la sociedad. Sobrevivía con las pocas habilidades que le había enseñado el pastor, haciendo rudimentarias trampas con las que cazaba pequeños animalitos. Un día se metió en una lobera para jugar con unos cachorrillos, y al rato le venció el sueño quedándose profundamente dormido. Al despertar, se encontró con una loba ocupada despedazando a un ciervo. La hambre lo consumía y trató de tomar un pedazo de carne, pero la loba lo atacó con un zarpazo. Asustado, se agachó en un rincón, y cuando la loba terminó de alimentar a sus cachorros se le quedó mirando. Marcos creía que le iba a atacar, pero lo que pasó es que la loba le fue acercando con el hocico un trozo de carne. Lo cogió con temor porque era más el hambre que sufría que el temor que le pudiese tener al animal, pero su sorpresa fue que la loba al acercarse empezó a lamerlo. Desde aquel día se convirtió en un miembro más de la manada, con la que cazaba y convivía. El pequeño, cubierto de las pieles de animales, relata cómo los lobos le enseñaron a diferenciar entre lo comestible y lo venenoso, así como a comprender sus costumbres y comunicarse mediante el aullido. A los 19 años tuvo que dejar su vida en la naturaleza, cuando fue encontrado por la Guardia Civil. Pero había pasado 12 años viviendo como un animal, sin hablar con personas ni disfrutando de las comodidades de la sociedad moderna. Fue recogido por un grupo de monjas y sacerdotes que le enseñaron de nuevo habilidades básicas como hablar, vestirse, comer con cubiertos o caminar erguido. Marcos encontró difícil adaptarse a la vida en sociedad, después de pasar años en soledad en el monte. A menudo se sentía triste, y añoraba la libertad y la soledad de su antigua vida. Cuando se le preguntaba si se sentía solo durante esos años, contestaba con una sonrisa apagada: nunca me sentí solo, porque por la noche siempre había algún sonido de un animal cerca de mí. Me sentía un hombre feliz, porque no conocía otra cosa. A pesar de sus esfuerzos por encontrar trabajo, como pastor o camarero, Marcos no tenía la astucia necesaria para prosperar en la sociedad, y era engañado y estafado en ocasiones. A menudo se sentía desesperado e incomprendido, deseando volver a su vida solitaria en el monte, donde se sentía verdaderamente libre y feliz. Volvió durante una etapa a vivir en el monte, hasta que fue acogido por un policía llamado Manuel Barandela, al que Marcos llamaba jefe, y que le protegió hasta su muerte. Hoy en día vive en un pequeño pueblo, en tierras gallegas. Al entrar en su hogar, lo primero que se ve es un gran dibujo de un lobo en la pared, junto con una leyenda que dice: el que me busca, me encuentra. El niño de Sierra Morena. Esta leyenda refleja el profundo vínculo que siente con la naturaleza y los animales, y cómo su corazón está dividido entre su vida con los lobos y su vida actual en la sociedad.
Marcos se siente a menudo triste y nostálgico, recordando los 12 años que pasó en Sierra Morena, rodeado de animales salvajes y la belleza de la naturaleza. A menudo se pregunta si tomó la decisión correcta al dejar atrás su vida en el monte, y si realmente puede encajar en una sociedad que nunca lo entendió verdaderamente. Aunque ha encontrado cierto consuelo en su hogar y en su arte, su corazón sigue estando partido entre dos mundos. ¿Qué te pareció la triste y conmovedora historia de Marcos? ¿Crees que serías capaz de sobrevivir solo en el bosque? Déjanos tus comentarios, estaremos encantados de leerte. Muchas gracias por suscribirte y apoyar este canal. Nos vemos en el próximo video.